Mera casualidad que el duque de Cádiz pereciese guillotinado por un cable de acero mientras descendía por la pista Eagle County de Beaver Creek. ¿Tenía él acaso enemigos dispuestos a acabar de forma tan salvaje con su vida? Muy pronto se cumplirán 20 años de la muerte de Alfonso de Borbón, y estas dos preguntas son las dudas que José María Zabala trata de desvelar en su nuevo libro El Borbón non grato. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar con José María de nuevo sobre una nueva aventura de investigación en torno a la familia de los Borbones, y sobre todo uno se plantea al empezar a leer este libro aquel paralelismo con la película de John Huston, a no ser, aunque solo sea por el título, El hombre que pudo reinar. Tal vez esta sea su historia, la del Borbón non grato. Chema, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, un placer, Miguel. Hablábamos ahora eso de esas dos cuestiones que son troncales en el libro, porque Alfonso de Borbón, aparte de no haber podido reinar, murió en circunstancias extrañas hace 20 años, pero fue sobre todo relegado y discriminado por don Juan Carlos, algo que también pasó entre don Jaime, su padre, y el padre de don Juan Carlos, don Juan. Es un poco una lucha generacional en esta familia, ¿no? Sin duda, eran dos ramas distintas, aunque los dos descendían, como es lógico, del rey Alfonso XIII, pero que fueron rivales dinásticos por el trono de España. El duque de Cádiz siempre mantuvo que a su padre le obligaron a renunciar en la habitación de un hotel, le organizaron una encerrona sin notario presente que diese fe del acto, ¿no? Le dijeron: Jaime, firma aquí, y si firmas aquí, yo te prometo que no pasarás hambre el resto de su vida. Lo cual fue mentira, porque hay una anécdota muy reveladora de don Jaime, que cierto día acudió a la embajada de España en Roma a pedir una máquina de escribir, no sé si era una Royal, y la llevó luego a empeñar todo el infante de España. Y a su hijo le pasó algo parecido, ¿no? Porque él durante mucho tiempo se postulaba como que iba a recuperar la monarquía en España, ¿no? Bajo su persona. Bueno, él, claro, hay dos planos. Uno que es el plano legal, y según la ley de sucesión de Franco del 47, él era tan candidato a la corona de España como lo era su primo hermano Juan Carlos. Y luego había un plano dinástico. Y en ese plano dinástico es en el que el duque de Cádiz decía: vamos a ver, la renuncia que arrancaron a mi padre no fue válida. Es decir, no se renuncia además haciéndolo en perjuicio de terceros. Y de esa manera, bueno, pues él reivindicó a lo largo de su vida, sobre todo a partir de su estancia en el Colegio Mayor San Pablo CEU, Landelino Lavilla hizo un dictamen sobre sus supuestos derechos a la corona de España, y Landelino Lavilla, que fue luego ministro de Justicia y presidente de las Cortes, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues Alfonso siempre recordaba ese dictamen, ¿no? Y se agarró a él para defender sus ideales dinásticos. El segundo capítulo, que es la guillotina, ¿no? Que cuenta, pues, empieza con la autopsia, que son datos que yo creo que hasta ahora eran desconocidos por el gran público, ¿no? Sí. Esa autopsia, cómo sucede todo. La verdad es que uno da la sensación de que se está reconstruyendo un crimen. No, yo creo que eso es exagerado decirlo. Es decir, lo que ahí se hace es exponer una serie de hechos extraños que acabaron con la muerte del duque de Cádiz en circunstancias no suficientemente investigadas en su día. Es decir, si nos retrotraemos a 20 años atrás, ese 30 de enero del 89, cuando el duque de Cádiz esquiaba por la pista Eagle County, que lo decía al principio al leer, él iba acompañado de Tony Saylor, que era el ex campeón mundial austriaco, ¿no? Sobre esto le hemos dado muchas vueltas, Paco Fernández Ochoa, hace años, y yo, ¿no? Paco acompañó al duque de Cádiz, estuvo incluso esquiando ese mismo día con él por la mañana. ¿Cómo es posible que Tony Saylor, que esquiaba unos metros más adelante del duque de Cádiz, junto con su esposa, con Gaby, y con Ken Reed, el encargado de seguridad de los campeonatos, el cable, como digo, estuviese a ras de suelo cuando ellos bajaron, y unos segundos después ese mismo cable, trenzado de acero de 4 milímetros de grosor, fuese elevado a una altura de 1,75 m sobre la nieve por una persona que luego desapareció, se lo tragó la tierra, Daniel Conway,
supuesto empleado de la estación, ¿no? Elevó el cable, como digo, a 1,75, le golpeó en el pecho y por la propia inercia del descenso, bueno, pues como decía Paco Fernández Ochoa, muy gráficamente lo desconejó, ¿no? Le partió las cervicales. Pero claro, el cuerpo con vida del duque de Cádiz siguió tendido en la nieve durante media hora sin que nadie... Es verdad, hay cuenta que hubo mucho tiempo que el duque de Cádiz perdió la vida por estar tanto tiempo, claro, sin una atención médica esos minutos inmediata. Fueron esenciales. Y además, claro, no estamos hablando de una ciudad como Madrid, por ejemplo, ¿no? Ahí las distancias eran mucho más cortas. Luego no tenía mucho sentido que la ambulancia tardase más de media hora en llegar, ¿no? Pero claro, hay un documento que es fundamental, fechado el 2 de marzo de 1989, un mes después de la tragedia, de la propia policía. La policía le toma un centenar de fotografías al duque de Cádiz tendido en la nieve. Todas esas fotografías se destruyen inexplicablemente. Pues en ese documento, de ese impreso, de ese centenar de fotografías que se le toman al duque de Cádiz, hay una palabra anotada por la propia policía de Estados Unidos, de Beaver Creek, que está escrita en mayúsculas y en inglés, y es homicidio. Es decir, la policía estaba investigando aquel caso como si se hubiese tratado de un homicidio. Y habló incluso de una conversación telefónica interceptada y denunciada en el consulado español en Lisboa entre un español y un francés, en la que en tono amenazante se decía que como Gonzalo, el hermano del duque de Cádiz, siguiese los mismos pasos dinásticos que su hermano en Francia, iban a darle a este el mismo tratamiento que dieron a su hermano mayor en la nieve. Se hablaba incluso de un alemán al que habían pagado una determinada cantidad de dinero. Bueno, pues todo esto no se investigó, se le dio carpetazo, ¿no? ¿Qué hicieron los abogados de Carmen Martí de Bordiú? Pues presentar una demanda civil ante los tribunales de Denver, capital de Colorado, limitándose a pedir una indemnización económica, que cifraron en 5 millones de dólares, equivalentes a más de 600 millones de las antiguas pesetas, ¿no? 4 años después, cuando se iba a empezar la vista oral del juicio, la aseguradora y los abogados llegaron a un acuerdo. Y Luis Alfonso de Borbón percibió unos 100 millones de las antiguas pesetas. Y aquí paz y después gloria. Una cosa más. ¿Por qué esta fascinación por la familia Borbón, por los Borbones? Bueno, porque son fascinantes. Se responde de la misma manera, ¿no? Realmente son historias fascinantes, son personajes fascinantes. Que han estado ocultadas mucho tiempo, tal vez. Bueno, no se ha contado todo, ni muchísimo menos, y en algunos casos se ha contado de manera tergiversada. Claro. Es decir, bueno, pues porque no convenía o por lo que fuera, ¿no? Por respetos humanos, en fin. Pero son personajes fascinantes y hechos fascinantes. El personaje del duque de Cádiz, por ejemplo, es un personaje con el que yo he disfrutado muchísimo. Y es mucho decir, ya lo sé, porque tuvo una vida muy desgraciada, ¿no? Pero es un personaje que es apasionante. Es protagonista de una tragedia griega. Completamente. Porque no solo el accidente de esquí que le cuesta la muerte, el accidente de su hijo, en el que muere su hijo pequeño en ese caso. No, era el pequeño del mayor el que murió en el accidente de coche. Muere el mayor, el primogénito otra vez. Sí, sí. Y luego, ¿cómo murió su padre? De un botellazo, ¿no? Sí, sí. Que lo cuenta usted en un libro, claro, también. Que ya también ha investigado sobre ese tema. Otra tragedia griega, ¿no? Sí. Fue tremendo. La rama de Alfonso XIII es espeluznante. El príncipe de Asturias, el hijo mayor, muere en un accidente de coche desangrado y era hemofílico. Sí. En el año 38 en Miami. El pequeño, el infante don Gonzalo, son tíos del duque de Cádiz, ambos, muere en otro accidente de coche en Austria en el año 34. Luis Alfonso de Borbón, el único superviviente, está a punto de matarse en el año 94, muy cerca de Granada, en Sierra Nevada, en su Golf GTI que queda destrozado en la parte delantera. Es tremendo, o sea, coges esa rama trágica, con razón. Y hablábamos, yo creo, en una anterior ocasión, cómo imploraba el rey Alfonso XII a su esposa María Cristina que no llamasen Alfonso a su hijo póstumo, sino Fernando, ¿no? Para evitar que reinase con el numeral 13, ¿no? Ah, ostras, claro. Y desobedeció, claro. María Cristina desobedeció a su esposo difunto. Fíjate si todo esto es cuestión de que hubo un Alfonso XIII. Pues... caray, para los supersticiosos está claro, claro. Pues sí. De hecho, hoy día en los DNIs de la familia real el número 13 no existe, ¿no?